Desde el trono celestial, el Dios de reyes y Señor de señores miraba el caos de la tierra, sabiendo que ya venía su fin. Padre, todo está listo, el fin está cerca. El Apocalipsis. La isla de Patmos se alzaba desolada en el horizonte, un terreno pedregoso y árido que Juan había aprendido a llamar hogar, aunque no de su voluntad. En su solitaria prisión, donde las olas del mar golpeaban incansables las rocas, el anciano apóstol había llegado a conocer el silencio profundo del sufrimiento. Pero era en ese silencio donde Dios le había hablado. Esa mañana, mientras las sombras alargaban sus dedos sobre la tierra desértica, Juan se encontraba en profunda oración, buscando refugio en su fe. No esperaba nada más que la paz en su corazón quebrantado. Pero de repente, un estruendo rompió el aire. El sonido provenía del cielo, y al alzar los ojos, su visión se distorsionó ante lo que veía. No era una visión cualquiera, sino una que lo arrastraba a un abismo de luces cegadoras. «Juan, ven aquí». La voz retumbó en su ser como un trueno, y sin pensarlo su cuerpo se levantó y lo siguió. Al instante se encontró ante una puerta abierta en el cielo, una puerta que parecía hacer eco de la eternidad misma. A través de ella vio el trono de Dios, resplandeciente, rodeado de criaturas misteriosas. El Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, estaba allí, exaltado, con un libro sellado en sus manos. Su visión era más que asombrosa. La puerta se cerró con un estruendo, y una luz brillante lo envolvió. En ese instante la voz de Dios, clara y profunda, habló directamente a su corazón. «Juan, hijo mío, lo que has visto es solo el principio. Lo que te mostraré cambiará para siempre el destino de la humanidad. Debes escribir lo que ves y enviar tus palabras a las 7 iglesias. Ellas están al borde de la perdición, pero aún hay esperanza». En un instante, la visión cambió. Juan estaba ahora en medio de las 7 iglesias, cada una representada por un ángel. Desde Éfeso hasta la Odisea, las iglesias enfrentaban una crisis profunda. En una roca en el centro, un ángel se apareció, con alas de fuego y ojos de tormenta. Su mensaje era claro. A cada una de estas iglesias envío advertencias y promesas. Escucha lo que el Espíritu dice. Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor, era advertida. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si no lo haces, quitaré tu candelero de su lugar. Esmirna, la iglesia que estaba bajo persecución, recibía una palabra de aliento. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pérgamo, rodeada por la idolatría y la inmoralidad, recibía una severa amonestación. Arrepiéntete de tus obras, pues si no lo haces, vendré a ti rápidamente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tiatira, seducida por la falsa doctrina de Jezabel, escuchaba una advertencia. Si no te arrepientes, lanzaré a esa mujer a la cama de enfermedad y castigaré a sus hijos. Sardis, conocida por su falsa apariencia de vida, pero muerta en su interior, recibía palabras de desolación. Sé vigilante y afianza lo que queda, pues he hallado tus obras imperfectas. Filadelfia, la iglesia que había permanecido fiel, escuchaba una promesa. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Finalmente, la Odisea, la iglesia tibia, que pensaba ser rica y sin necesidad de nada, era llamada a la reflexión más profunda. Te reprendo y te disciplino, por lo tanto, sé celoso y arrepiéntete. Cada mensaje era un grito de amor, un llamado al arrepentimiento, pero también una advertencia de juicio. El peso de esas palabras cayó sobre Juan con una intensidad que ni siquiera el sol ardiente de la isla podía igualar. La visión se desvaneció, y de repente, la imagen del Cordero apareció nuevamente ante él. El Cordero había tomado el libro sellado con 7 sellos, y todos los ángeles se postraban ante él en adoración. Un silencio celestial invadió el universo, y una voz que parecía venir de todos los rincones del cielo dijo: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra pudo abrir el libro. Juan lloraba, desconsolado,
pues sentía que la humanidad estaba condenada sin la revelación de ese libro. Pero entonces el Cordero se levantó, y con él la esperanza volvió. «Juan, no llores», dijo el Cordero con voz dulce y poderosa. «Yo soy digno, yo abriré el libro y desataré los sellos». Con una solemnidad tremenda, el Cordero rompió el primer sello. En ese momento, un jinete apareció sobre un caballo blanco, con un arco en la mano, avanzando con victoria. «Este es el primero de los juicios que se desatarán sobre la tierra», pensó Juan, su corazón palpitando en su pecho. El segundo sello fue roto, y un jinete de caballo rojo surgió, trayendo consigo guerra y conflicto. La paz de la tierra se quebró, y el caos se desató entre los pueblos. «La violencia y la destrucción seguirán a la guerra», reflexionó Juan, mientras observaba con dolor los efectos de este juicio. El tercer sello fue abierto, y un jinete montaba un caballo negro sosteniendo una balanza. «El hambre y la escasez de alimentos seguirán a la guerra», pensó Juan, viendo cómo los precios de los alimentos se disparaban y el sufrimiento se multiplicaba. Con el cuarto sello, un jinete de caballo pálido apareció, cuyo nombre era Muerte. A su lado iba el infierno, y con ellos vinieron la pestilencia y la muerte, arrasando con una cuarta parte de la tierra. Juan observó con horror cómo los juicios se desataban sobre la tierra, pero también en medio de la destrucción, notó que aquellos que habían sido fieles a Dios, aunque sufrieran, no serían olvidados. Ellos recibían ropas blancas y eran consolados por los ángeles. Cada uno de los sellos revelaba algo más profundo, algo más grande. Era como si el Cordero, al desatar los sellos, también desatara los misterios del universo, mostrándole a Juan el plan divino de redención, de juicio y de restauración. En ese momento, la visión se desvaneció, y Juan regresó a la quietud de su celda en Patmos. Su cuerpo estaba exhausto, pero su alma se encontraba llena de la presencia de Dios. Sabía que lo que había visto no era un sueño, sino una misión que debía compartir con el mundo, y mientras se preparaba para escribir las visiones que había recibido, una certeza lo invadió: el tiempo de la revelación había llegado. El cielo se había oscurecido y con él la tierra misma comenzó a estremecerse. La humanidad parecía estar al borde de una catástrofe, pues lo que se desataría a continuación no era simplemente una guerra más, ni una plaga, ni un desastre natural. Lo que Juan estaba por presenciar era el comienzo del fin, el principio de una era en la que las fuerzas del mal intentarían arrebatar la creación de Dios. El Cordero había roto los sellos, y los juicios habían comenzado. Pero ahora, algo aún más ominoso se aproximaba. Las trompetas del juicio iban a sonar, y con ellas la revelación de los verdaderos enemigos de la humanidad. Juan se encontraba en trance, sumido en una visión que lo arrastraba hacia un abismo de oscuridad y desesperación. Un ángel apareció ante él, un ángel con una trompeta dorada en sus manos, su rostro impasible, pero con una urgencia en su mirada. Cuando el ángel levantó la trompeta y la sopló, un estruendo recorrió los cielos, y el aire se llenó de un clamor tan ensordecedor que parecía que el mismo universo estaba siendo desgarrado. El primer sonido de la trompeta causó granizos y fuego mezclados con sangre que cayeron sobre la tierra, quemando una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La destrucción era inminente. «Lo que está por venir será aún peor», exclamó el ángel, señalando hacia el horizonte donde la oscuridad avanzaba con fuerza. El segundo ángel tocó la trompeta, y un gran monte ardiente fue lanzado al mar, convirtiéndolo en sangre. La tercera parte de los mares se volvió amarga, y muchos barcos fueron destruidos. La humanidad estaba comenzando a pagar el precio por su rechazo a la verdad, su dependencia de la mentira y su entrega a los placeres temporales. Con el tercer toque, cayó del cielo una estrella ardiente llamada Ajenjo, y la tercera parte de los ríos y fuentes de aguas se volvió amarga. La humanidad se desbordó en sufrimiento, y las personas morían por la amargura del agua. El cuarto ángel tocó la trompeta, y una tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron oscurecidas,
causando que el día y la noche se tornaran más sombríos. La tierra, ya quebrantada por el caos, comenzaba a ser testigo de los efectos de un juicio divino que no dejaba piedra sobre piedra. Pero lo que Juan veía no era solo el juicio sobre la creación, sino el inicio de la manifestación de algo mucho más temible: la llegada del anticristo y la aparición de las dos bestias que serían el instrumento para que el mal dominara el mundo. En ese instante, los cielos se abrieron y se desplegó una visión aterradora. La visión del dragón y la mujer comenzó a desarrollarse ante los ojos de Juan. Vio una gran señal en el cielo: una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella estaba a punto de dar a luz, pero una gran bestia roja con 7 cabezas y 10 cuernos esperaba para devorar a su hijo tan pronto como naciera. «Este es el anticristo», pensó Juan, viendo la monstruosidad que acechaba a la mujer, la cual, llena de terror, estaba a punto de ser vencida. Pero la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual iba a gobernar con vara de hierro. El niño fue arrebatado, llevado ante Dios y su trono, y en ese momento se escuchó una gran voz en el cielo: «Ahora ha venido la salvación, la fuerza, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo». Pero el dragón no se dio por vencido. Fue arrojado a la tierra, y con él los ángeles caídos, los cuales comenzaron a perseguir a la mujer. En su huida, la tierra abrió su boca y absorbió las aguas que el dragón había enviado para ahogar a la mujer. Este fue solo el principio de la lucha celestial que se libraría en la tierra. La visión de las dos bestias fue el siguiente escenario que Juan presenció. La primera bestia surgió del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, cada una con un nombre blasfemo. El poder de esta bestia era enorme, y se le otorgó autoridad sobre todas las naciones. A esta bestia todos la seguirán, pensó Juan, observando cómo la gente caía bajo su influencia. Nadie podía comprar ni vender sin la marca de la bestia, que estaba grabada en sus manos o en su frente. Era un símbolo de sumisión, de adoración a un poder maligno que sería adorado por los pueblos. La segunda bestia apareció, esta vez desde la tierra, y tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. La segunda bestia ejercía el mismo poder que la primera, y hacía que la gente adorara a la primera bestia, siendo su líder religioso y político. Con astucia, obligaba a todos a hacer una imagen de la primera bestia y a rendirle adoración. Aquellos que no lo hicieran serían condenados a muerte. Juan se estremeció al ver la magnitud de la influencia que las bestias tendrían sobre los hombres. Había llegado el tiempo en que la humanidad debía tomar una decisión. ¿Adorarían al Creador o sucumbirían al poder del anticristo? Con la aparición de las bestias, el mal estaba tomando forma concreta sobre la tierra. El engaño era total, el control absoluto. La bestia y su falso profeta serían el centro del poder, el símbolo de la rebelión contra Dios. Pero en medio de esa oscuridad, Juan también percibió una luz: la resistencia de aquellos que no adoraban a la bestia, los que guardaban la palabra de Dios. Ellos, aunque perseguidos y abatidos, serían los verdaderos vencedores. El fin está cerca, pero también el comienzo de una nueva era, pensó Juan, mientras veía cómo el conflicto entre el bien y el mal se intensificaba. El juicio era inminente, y la lucha por la salvación de las almas alcanzaba su punto máximo. Con el estrépito de las trompetas resonando en sus oídos y las visiones de las bestias grabadas en su mente, Juan sabía que lo que estaba por venir sería mucho peor. El surgimiento del anticristo y las bestias marcaba el inicio de la tribulación más grande que la humanidad jamás conocería. El aire en el cielo estaba lleno de un silencio absoluto. Después de los juicios y la tremenda agitación de los últimos tiempos, la tierra parecía haber quedado vacía, esperando el destino final que todos temían. Juan se encontraba de pie, su mirada fija en el horizonte, donde la oscuridad de la creación parecía haberse tragado toda luz. Pero aún quedaba algo: la visión final, el juicio ante el gran trono blanco. Juan vio cómo el espacio, que antes era vasto y vacío, se llenaba con una vibrante y temblorosa presencia. Un trono
inmenso y resplandeciente, emergió de lo alto, ocupando todo el cielo. Su esplendor era indescriptible, tan brillante que la luz parecía provenir de él mismo. A su alrededor, ángeles como miríadas de estrellas se postraban, adorando a aquel que estaba sentado en el trono. Era el trono de Dios, el trono ante el cual ninguna criatura podía sostener la mirada por mucho tiempo. Un profundo sonido resonó, como un rugido de un mar agitado, y Juan comprendió que era la voz de Dios mismo, llamando a todas las criaturas de la tierra, el mar y el cielo, a comparecer ante él. La tierra, que parecía estar vacía y desolada, se llenó de figuras humanas, pero no solo de los vivos. Alrededor de ese trono, las almas de todos los muertos, tanto justos como injustos, se alinearon. Aquellos que habían vivido antes de este tiempo, desde el principio de la humanidad, ahora se encontraban ante el juicio final. Este es el momento, pensó Juan, con una mezcla de asombro y terror, mientras el trono celestial parecía absorber todo lo que había sido, todo lo que aún existía y todo lo que quedaba por venir. Dios, el Padre, no hablaba directamente. En su lugar, el Cordero, el Hijo de Dios, se levantó desde su posición a la derecha del trono. Su presencia era el reflejo de la gloria misma, y con un solo gesto de su mano, las montañas temblaron, y la tierra entera se postró en silencio. El Cordero llevaba en su rostro el peso de la humanidad, la cruz y el sacrificio que había llevado por todos, pero también traía consigo el poder para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio del gran trono blanco comenzó cuando una de las figuras más antiguas, uno de los ángeles de luz, abrió el libro de la vida. La multitud de almas que se había reunido ante el trono parecía contener la respiración. Juan observó cómo el Cordero indicaba, con un gesto sutil, que se comenzara a leer. El juicio no se basaba solo en lo que había sido hecho en la tierra, sino en lo que estaba escrito en esos libros celestiales. Un ángel que se encontraba de pie al lado del trono comenzó a hablar. Los que fueron juzgados, según sus obras, serán juzgados con justicia. Las acciones de cada uno son registradas en los libros que se abren hoy ante los ojos de todos. Un temblor recorrió las filas de aquellos que estaban reunidos. Las almas de los muertos parecían revivir por un instante, observando su vida pasada en las pantallas etéreas que flotaban ante ellos. Los juicios no se trataban únicamente de los grandes pecados cometidos, sino de cada pensamiento, cada palabra, cada acción que no fue corregida. La gravedad de lo que se estaba revelando era insoportable. Los nombres de aquellos cuyos corazones aún albergaban el arrepentimiento y la fe en el Cordero fueron proclamados. Juan vio cómo algunas personas se postraban con una profunda humildad, mientras que otros intentaban mirar al Cordero sin atreverse a acercarse. Las almas que habían seguido al maligno y que se habían apartado de la gracia de Dios fueron sentenciadas a una oscuridad eterna. Uno por uno, los nombres fueron pronunciados, y con cada juicio el alma del condenado caía en la condena eterna. La justicia de Dios no podía ser evitada, pues era perfecta. Los pecados que se habían cometido en la tierra quedaban expuestos a la luz de la santidad divina, y ninguno podía escapar. La gran masa de personas que había vivido en pecado, que había rechazado la gracia de Dios, se veía rodeada por una muralla infranqueable de fuego que los devoraba sin cesar. Pero en contraste con esto, aquellos que habían creído en el Cordero, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, recibieron un destino diferente. La escena se volvió luminosa cuando el Cordero se acercó a ellos, levantando la cabeza de cada alma arrepentida y dándoles paz. Un aplauso celestial resonó cuando Dios declaró: «Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Juan observó la escena con lágrimas en los ojos. El contraste era tan abrumador: la condena y la salvación, el fin y el comienzo, el juicio y la misericordia. Cada alma vivía su destino eterno de acuerdo a su fe, a su vida, a su relación con Dios. La justicia era irreprochable, pero también lo era la misericordia. El Cordero levantó la mano y un fuego comenzó a arder alrededor del trono.
La creación, que había sido testigo de la rebelión, del pecado y de la caída, finalmente se redimía. El trono blanco era el lugar donde se concluía el ciclo, donde cada ser humano, cada alma, encontraba su último destino, ya sea la paz eterna en la presencia de Dios o la condena eterna en la oscuridad sin fin. La escena se desvaneció ante los ojos de Juan, que se encontraba una vez más en la isla de Patmos, rodeado por la soledad del lugar. Pero su alma estaba transformada. Sabía que la visión no era solo para él, sino para el mundo entero. Los juicios eran reales, el juicio final era inevitable, y la misericordia de Dios aún estaba disponible para aquellos que, mientras tuvieran vida, se arrepintieran y le siguieran. El cielo se teñía de rojo, un reflejo macabro de la ira que se desataría sobre la tierra. Juan, sumido en su visión, sintió el peso del universo sobre sus hombros. Todo lo que había presenciado hasta ahora, el juicio, las trompetas, el levantamiento de las bestias, había sido solo el preludio de lo que vendría. Ahora el último juicio estaba a punto de llegar, la caída de los reinos oscuros, y con ella, la última gran batalla. El eco de los ángeles anunciando la llegada de las 7 copas de la ira de Dios resonó en el firmamento. Un ángel de gran poder, con la copa de la ira en sus manos, se acercó al trono de Dios, donde la gloria de su presencia inundaba todo a su alrededor. Sin mediar palabra, el ángel derramó la primera copa sobre la tierra, y un dolor insoportable comenzó a azotar a los que tenían la marca de la bestia. Los cuerpos de aquellos que adoraron al anticristo se llenaron de úlceras purulentas, desfigurándolos en agonía. Los gritos de sufrimiento se alzaron hacia el cielo, pero no hubo misericordia para ellos. Juan observó cómo la tierra se retorcía, como si estuviera a punto de ceder ante el peso de la justicia. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que rechazaron su gracia, pensó, temblando ante el horror de lo que se estaba desatando. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto. Todos los seres vivos que habitaban el mar murieron, y el océano, antes vasto y lleno de vida, se convirtió en un fétido pozo de muerte. Los barcos ya no podían navegar, y las aguas se convirtieron en un terreno inhóspito y sombrío, un recordatorio tangible de la gravedad del juicio que se estaba llevando a cabo. La tercera copa cayó sobre los ríos y las fuentes de agua, transformándolas también en sangre. Los ángeles cantaban, alabando la justicia de Dios, porque Él había dado a aquellos que derramaron sangre inocente el pago que merecían. El agua, que antes era un símbolo de vida, ahora se volvía la fuente de muerte y desesperación. La humanidad, sumida en el caos, se encontraba sin recursos, atrapada en un ciclo de condena que no podía romperse. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y su calor aumentó tanto que los hombres fueron quemados con fuego. La desesperación creció, pues aquellos que aún permanecían en la tierra se quemaban vivos sin poder escapar. Pero a pesar de su sufrimiento, se negaban a arrepentirse y blasfemaban contra el nombre de Dios. El dolor solo avivaba su odio y su rechazo hacia la divinidad, sellando su destino eterno. La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas. La oscuridad era tan espesa que se podía sentir, y aquellos que habían seguido a la bestia se atormentaban unos a otros. La oscuridad era el reflejo de sus corazones, vacíos y sin esperanza. La luz había sido retirada de sus almas, y la maldad los devoraba por completo. La sexta copa se derramó sobre el río Éufrates, secando sus aguas y allanando el camino para la batalla final, la gran guerra que decidiría el destino de la humanidad. Los reyes del este comenzaron a marchar hacia el lugar de la batalla, hacia el monte Armagedón, donde la lucha entre el bien y el mal alcanzaría su punto culminante. La tierra temblaba con cada paso de los ejércitos que se preparaban para el enfrentamiento final. Finalmente, la séptima copa fue derramada en el aire, y una gran voz salió del templo de Dios proclamando: «Está hecho». Con esa declaración, el juicio alcanzaba su fin. Un gran estruendo resonó en el universo entero, y hubo relámpagos, truenos y un gran terremoto,
como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. La tierra fue sacudida hasta sus cimientos, y las naciones se tambalearon ante la magnitud de la ira de Dios. Pero en medio de la devastación, algo aún más grande estaba por suceder. La caída de Babilonia fue el siguiente espectáculo que Juan presenció. La gran ciudad, símbolo de la corrupción y la decadencia del mundo, comenzó a desmoronarse bajo la furia de los juicios divinos. Juan vio cómo los ángeles, con gran poder, arrojaban a Babilonia al abismo, y la ciudad que alguna vez había sido el centro del comercio, el placer y el poder en la tierra, se convirtió en un desierto desolado. «Ha caído Babilonia la grande», proclamó una voz desde el cielo. «Ha caído porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación». Los comerciantes, los reyes y los mercaderes lloraron por ella, porque sus riquezas y sus placeres se habían ido para siempre. «¿Dónde está ahora tu gloria, Babilonia? ¿Dónde está ahora tu poder?», pensó Juan, mientras observaba cómo la ciudad, símbolo de la rebelión contra Dios, era arrasada por completo. Pero la caída de Babilonia no era el fin. No, el juicio aún no había alcanzado su clímax. La derrota de la bestia y del falso profeta llegó con el choque de las fuerzas celestiales contra las fuerzas del mal. Juan vio cómo el Cordero, acompañado de los ejércitos celestiales, se preparaba para enfrentarse a las dos bestias que habían dominado la tierra durante tanto tiempo. La bestia, con su falso profeta, convocó a sus seguidores para luchar contra el ejército de Dios. Pero la batalla fue corta y decisiva. La bestia y el falso profeta fueron capturados y lanzados al lago de fuego, donde serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sus seguidores, los que habían adorado la bestia y la imagen de la bestia, también fueron derrotados y condenados al mismo destino. La victoria celestial fue absoluta. El mal, que había gobernado la tierra con terror y mentira, fue finalmente derrotado. El reino de Dios, el reino de la luz, había prevalecido sobre las tinieblas. Juan vio la luz de un nuevo amanecer en el horizonte. La tierra, que había sido marcada por la rebelión, la maldad y la muerte, ahora se veía como un lugar preparado para la paz, la justicia y la restauración. Todo lo que quedaba por hacer era lo siguiente: esperar el retorno del Rey, el Cordero que había ganado la batalla. Juan se encontraba ahora en lo más profundo de su visión, su alma colmada de una paz que jamás había experimentado. Después de los juicios y la derrota del mal, el universo entero parecía haber respirado con alivio. La creación, que antes había estado marcada por el pecado, el sufrimiento y la rebelión, ahora comenzaba a revelar el propósito divino para el que había sido creada. Todo lo que el ser humano había esperado, todo lo que Dios había prometido, estaba a punto de cumplirse. De repente, ante sus ojos se desveló una escena tan gloriosa y asombrosa que Juan apenas podía creer lo que veía. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra apareció ante él como una transformación completa de todo lo que alguna vez había conocido. La vieja creación, que había sido destruida por el juicio de Dios, dio paso a una nueva realidad, perfecta y libre de las cicatrices del pecado. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva», dijo Juan, con los ojos llenos de lágrimas, mientras observaba cómo todo a su alrededor se renovaba. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La tierra se había transformado, y con ella todo lo que existía. Ya no había dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Los recuerdos del antiguo orden de las cosas, de la corrupción y la decadencia, parecían haberse desvanecido para siempre. Los hombres ya no tendrían que vivir en temor, ni la naturaleza sufriría más bajo las manos del hombre. El caos, la violencia y el sufrimiento ahora eran solo recuerdos lejanos. De entre las nubes descendió una ciudad gloriosa, deslumbrante como una joya, una ciudad que parecía reflejar la misma gloria de Dios. Juan no podía apartar los ojos de ella, pues era una visión más allá de todo lo imaginable. La nueva Jerusalén descendió del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. La ciudad era perfecta en todos sus aspectos. Las murallas resplandecían con preciosas piedras y las puertas eran de perlas. La ciudad estaba llena de luz,
pues no necesitaba ni sol ni luna, ya que la gloria de Dios la iluminaba. Los caminos de la ciudad eran de oro puro, tan transparentes como el cristal. Los árboles de la vida, que antes solo existían en el Edén, ahora florecían nuevamente, y sus hojas sanaban las naciones. El agua de vida fluía del trono de Dios, y todo lo que existía en la ciudad era puro, bello y lleno de la presencia de Dios. Y oí una gran voz desde el trono que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Las palabras resonaron en el corazón de Juan, quienes las escuchaba, pero no solo a él, sino a toda la humanidad. Dios ya no estaría distante, ni lejano. Él viviría entre su pueblo, y su morada sería con ellos para siempre. Ya no habría más tristeza ni dolor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Y entonces Dios habló de manera directa a Juan y a todos los que serían testigos de esa nueva era. «He aquí hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». La restauración final se completó cuando Juan vio que no había más maldad ni más adversarios del reino de Dios. Todo lo que quedaba por hacer era la creación de un mundo perfecto, como Dios lo había diseñado al principio. Las lágrimas serían enjugadas de los ojos de todos, y no habría más muerte, ni llanto, ni clamor. La esperanza, que antes se veía perdida, ahora se había cumplido, y la humanidad viviría por siempre en comunión con su Creador. Las voces de los ángeles celebraban y alababan a Dios, cantando himnos de gloria, porque el último enemigo, la muerte, había sido derrotada. El mal y el pecado habían sido erradicados por completo. La justicia de Dios se había llevado a cabo, pero también su misericordia y amor habían prevalecido, pues aquellos que habían sido fieles al Cordero recibirían una recompensa eterna. Los que habían superado la tribulación serían partícipes de esa nueva creación y habitarían junto a Dios por los siglos de los siglos. El sufrimiento, que había sido parte de la humanidad, ahora quedaba atrás. El destino final del hombre y de la creación no era la condena, sino la restauración de la vida perfecta, tal como Dios lo había diseñado. La promesa de nuevos cielos y nueva tierra era más que una esperanza, era una certeza. Todo lo que estaba roto, todo lo que había sido dañado por el pecado sería restaurado. No habría más maldad ni divisiones entre el hombre y Dios, entre los pueblos de la tierra. Todos vivirían en perfecta armonía, reflejando la gloria de aquel que había creado todo. Y mientras Juan observaba la majestuosa ciudad y sentía la paz que emanaba de ella, oyó una última voz, una voz suave pero poderosa, que le decía: «Escribe, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, porque tendrán derecho al árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad». La paz llenó su corazón y supo que todo lo que había visto, todo lo que había sido mostrado, era solo el principio de una eternidad de gloria. El dolor, la oscuridad, la separación de Dios ya no serían parte de la experiencia humana. Solo quedaría el amor y la luz de Dios, envolviendo a toda la creación. La Nueva Jerusalén ya no era solo un sueño, ni una promesa distante. Era la realidad que estaba por llegar, el destino final de todos los que habían esperado y creído en el Cordero. En un mundo lleno de distracciones, ruidos y tentaciones, es fácil perder el enfoque en lo que realmente importa. A menudo nos dejamos llevar por la rutina diaria, las preocupaciones materiales y las exigencias de la vida, y olvidamos lo esencial, nuestra relación con Cristo. Es fundamental que recordemos que nuestra vida tiene un propósito divino, y que ese propósito está profundamente relacionado con nuestra fe y amor hacia Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo con un solo propósito: salvarnos. A través de su sacrificio en la cruz, nos ofreció la salvación y la posibilidad de ser reconciliados con el Padre. Sin embargo, la salvación no es solo un acto de gracia. Es una invitación a un cambio profundo, un llamado a transformar nuestras vidas y corazones. Esta transformación solo es posible si lo amamos de manera sincera y con todo nuestro ser. En Mateo 22:37,
Jesús nos da el mandamiento más grande de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento no es solo una recomendación, es una instrucción divina para que vivamos de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados. Amar a Dios con todo nuestro ser significa que debemos darle la prioridad en nuestra vida, ante todo lo demás. Pero, ¿cómo se expresa este amor? Amar a Cristo no se trata solo de palabras bonitas o de un sentimiento pasajero. El amor verdadero se demuestra con hechos. Este amor requiere una dedicación constante, una entrega total. Es fácil amar a Cristo cuando las circunstancias son favorables, pero es en los momentos difíciles, cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, que nuestro amor por Él se pone a prueba. Este amor debe ser inquebrantable, más allá de las pruebas que podamos atravesar. Amar a Cristo con todo el corazón significa que debemos hacer de Él nuestra primera prioridad. No podemos seguir a Cristo de manera superficial o por costumbre. El amor a Cristo requiere un compromiso diario, un deseo constante de estar más cerca de Él. No basta con decir que amamos a Cristo, debemos demostrarlo con nuestras acciones. El amor genuino se refleja en nuestra obediencia a su palabra, en nuestra disposición para servir a los demás y en nuestra capacidad para perdonar y amar a aquellos que nos rodean, incluso a aquellos que nos hieren. El amor a Cristo también debe ser un amor personal. No podemos amar a Cristo de manera abstracta, solo como una figura lejana o como una parte de una tradición religiosa. Cristo desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él quiere que lo conozcamos de manera profunda, que lo amemos de corazón, que le entreguemos nuestras vidas sin reservas. En la intimidad de esa relación personal, experimentamos su paz, su consuelo y su fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Amar a Cristo con todo el corazón también significa que debemos buscar constantemente su voluntad para nuestras vidas. No se trata de hacer lo que queramos y luego pedirle que bendiga nuestras decisiones. Se trata de someternos a su dirección y vivir según su propósito. Cuando amamos a Cristo de esta manera, nuestros deseos se alinean con los suyos y nuestras vidas comienzan a reflejar la luz de su amor. Por último, amar a Cristo con todo el corazón implica estar preparados para su regreso. Jesús vino a este mundo una vez para redimirnos, pero Él prometió que regresaría para llevarnos a su presencia. Este regreso será glorioso, pero también será un día de juicio. Todos seremos llamados a dar cuenta de nuestras vidas, de lo que hemos hecho con el regalo de la salvación y con el amor que Él nos ha mostrado. Jesús nos ha advertido que no sabemos el día ni la hora de su regreso, pero sí sabemos que debemos estar preparados. Estar preparados no significa vivir con miedo o ansiedad, sino vivir con un corazón lleno de amor y dedicación a Cristo. Cuando amamos a Cristo de esta manera, no solo estamos listos para su regreso, sino que estamos viviendo en su presencia todos los días. El amor que sentimos por Él nos impulsa a vivir de acuerdo con su voluntad, a ser testigos de su gracia y a llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. El regreso de Cristo será un momento de júbilo para aquellos que lo han amado con todo su ser, porque su venida marcará el cumplimiento de la promesa de una vida eterna junto a Él. Pero también será un momento de tristeza para aquellos que han rechazado su amor, porque será demasiado tarde para arrepentirse. Es fundamental que vivamos cada día con la conciencia de que Cristo vendrá de nuevo. La manera en que vivimos, la forma en que amamos a Cristo y la dedicación que ponemos en nuestra relación con Él son lo que nos prepara para ese glorioso día. Debemos ser como las vírgenes sabias en la parábola de Jesús, que tuvieron suficiente aceite en sus lámparas, listas para la llegada del novio. No debemos dejar que las distracciones del mundo nos desvíen de lo que realmente importa, estar preparados para la venida de nuestro Señor. Al amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, estamos preparando nuestras vidas para su regreso. Este amor nos transforma, nos hace más semejantes a Él y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad. Y cuando Él regrese,
podremos recibirlo con alegría y gratitud, sabiendo que hemos vivido nuestras vidas en preparación para ese momento glorioso. La preparación para la venida de Cristo no se limita a una espera pasiva, sino que exige una acción constante, una dedicación a vivir conforme a la fe que profesamos. Si realmente amamos a Cristo con todo nuestro corazón, debemos caminar con Él todos los días, permitiendo que su amor transforme cada aspecto de nuestras vidas. La fe en Cristo no es simplemente un acuerdo intelectual con sus enseñanzas, sino una vida vivida en obediencia a su palabra. En las Escrituras encontramos que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Es decir, si verdaderamente creemos en Cristo, nuestra fe debe manifestarse en acción. La fe auténtica no solo se expresa en momentos de oración o en la asistencia a la iglesia, sino en la manera en que vivimos nuestra vida diaria. La fe implica confiar en Dios en todo momento, en todas nuestras decisiones y circunstancias, y actuar conforme a su voluntad. La fe es la que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no son fáciles, sabiendo que Él tiene un propósito divino para nosotros, y que cada paso dado en fe nos acerca más a su reino. La fe también es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la adversidad. Cuando amamos a Cristo, sabemos que nuestra vida no está determinada por las dificultades momentáneas, sino por la esperanza de la vida eterna que Él nos ha prometido. En este sentido, el amor a Cristo se convierte en la base sobre la cual construimos nuestra fe. Es un amor que nos lleva a confiar plenamente en Él, sabiendo que sus promesas son fieles y verdaderas. Jesús mismo nos dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Esa promesa nos da paz y seguridad, porque nos recuerda que Cristo ha vencido todo mal, y al amarlo y seguirlo, compartimos en su victoria. Sin embargo, la fe no solo se trata de perseverar en tiempos difíciles, sino también de obedecer a las instrucciones de Dios en nuestra vida cotidiana. Amar a Cristo significa seguir sus mandamientos y vivir según el ejemplo que Él nos dejó. Jesús no solo nos dio un camino hacia la salvación, sino un modelo de vida a seguir. Él vivió con humildad, amor y servicio, y nos llamó a hacer lo mismo. La obediencia no es una carga, sino una respuesta natural a su amor. Si verdaderamente lo amamos, obedeceremos sus mandamientos, no porque sea una obligación, sino porque es la expresión de nuestra gratitud hacia Él. Una de las lecciones más profundas que Jesús enseñó fue el amor al prójimo. La obediencia a Dios no puede estar separada del amor hacia los demás. Jesús nos mostró que el servicio a los demás es una forma de honrar a Dios y de vivir en el propósito para el cual fuimos creados. En Mateo 25, Jesús habla de la parábola de las ovejas y los cabritos, donde se nos recuerda que lo que hacemos por los demás, especialmente por los más necesitados, lo estamos haciendo por Cristo mismo. Vivir en obediencia a Cristo implica ser su reflejo en el mundo, llevando su amor y compasión a todas las personas, sin importar su condición o su historia. Obedecer a Cristo también significa vivir en santidad, apartándonos del pecado y de las cosas que nos alejan de su voluntad. El amor a Cristo nos lleva a desear vivir como Él vivió, ser transformados a su imagen y, por lo tanto, alejarnos de lo que corrompe nuestra relación con Dios. Jesús nos enseñó a ser luz en medio de la oscuridad, a ser un testimonio vivo de su poder redentor. Al amarlo y seguirlo, nos alejamos de las obras de la carne y nos acercamos más a vivir según el Espíritu. El amor a Cristo no puede estar basado en lo superficial. Debemos ser auténticos en nuestra fe y obediencia. El mundo está lleno de tentaciones y distracciones que nos alejan de Dios, pero el llamado es claro. Debemos vivir de manera intencional, preparándonos para la venida de nuestro Salvador. La forma en que vivimos nuestra fe, cómo obedecemos sus mandamientos y cómo amamos a los demás, es lo que nos prepara para ese glorioso día. La obediencia es una parte esencial de la preparación para el regreso de Cristo. En Apocalipsis 22:14 se nos dice: «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad».
Esta es una invitación a vivir en santidad, a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que solo aquellos que siguen a Cristo con todo su corazón serán recibidos en la Nueva Jerusalén. En este tiempo de espera, no podemos darnos el lujo de ser complacientes o indiferentes. Vivir para Cristo implica estar alertas y vigilantes, siempre preparados para su regreso. Jesús mismo nos instó a estar listos, porque no sabemos el día ni la hora en que Él volverá. Mateo 24:42. La preparación no es solo una cuestión de estar físicamente listos, sino espiritualmente preparados. Estar preparados significa mantener una relación constante con Él, escuchar su voz, obedecer sus mandamientos y, sobre todo, amarlo con todo nuestro ser. Es importante recordar que vivir para Cristo no se trata solo de prepararnos para un evento futuro, sino de vivir en su presencia cada día. Al amarlo y obedecerlo, vivimos en el reino de Dios aquí y ahora, reflejando su amor y su luz al mundo. Cada acción, cada pensamiento y cada palabra debe ser un testimonio de nuestro amor por Él, pues solo así estaremos listos cuando Él regrese. Al estar preparados, no solo nos aseguramos de nuestra salvación, sino que también participamos activamente en el avance de su reino. La obediencia a Cristo y el amor que mostramos hacia Él y hacia los demás son lo que marcan la diferencia en un mundo necesitado de su luz. Así, mientras esperamos su regreso, nos convertimos en instrumentos de su amor, llevando esperanza, paz y restauración a aquellos que aún no lo conocen. La esperanza es el cimiento que debe sostener nuestra preparación para la venida de Cristo. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga o incierta, es una esperanza segura, basada en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Esta esperanza debe ser la fuerza que nos impulse a vivir con anticipación activa, a esperar con ansias el día en que Cristo regrese, pero también a vivir de acuerdo con la verdad de su promesa, cada día, mientras seguimos adelante. Es fácil hablar de esperanza cuando las circunstancias son favorables, cuando todo parece estar bien y la vida es tranquila. Pero la verdadera esperanza cristiana se pone a prueba en medio de las dificultades, en los momentos de sufrimiento y en los tiempos de incertidumbre. Vivir con esperanza significa vivir con una fe firme en las promesas de Dios, incluso cuando las cosas parecen oscuras. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero sí prometió estar con nosotros en todo momento, y que al final Él regresaría para poner todas las cosas en su lugar. En 1 Pedro 1:13 se nos exhorta a vivir con esta esperanza activa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os será traída cuando Jesucristo sea manifestado. Esta es una llamada a vivir con una mente y corazón enfocados en el regreso de Cristo. La esperanza no es solo un deseo pasivo de que algo bueno suceda. Es una expectativa activa que nos mueve a actuar, a prepararnos y a vivir en la luz de esa espera. Vivir con esperanza también implica vivir de manera responsable. Sabemos que Cristo regresará en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. Por eso Jesús nos insta a estar vigilantes. En Mateo 24:42, Él dice: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta vigilancia no es una acción externa, como si estuviéramos esperando una señal visible para prepararnos. Es una vigilancia interna, una actitud de constante preparación espiritual. Esta preparación se refleja en nuestra vida diaria, en cómo amamos a los demás, en cómo buscamos la justicia, en cómo oramos, en cómo seguimos el ejemplo de Cristo en todo lo que hacemos. El regreso de Cristo debe ser la motivación constante que guíe nuestras decisiones, nuestra manera de vivir y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Cada día, cuando nos levantamos, debemos tener en cuenta que estamos en una jornada hacia ese encuentro. Esto nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno, que las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en este mundo no son permanentes. La gloria futura que nos espera al lado de Cristo hace que todo lo que enfrentamos en esta vida tenga sentido,
pues sabemos que nuestro sufrimiento momentáneo no se compara con la dicha que viviremos en su presencia. Cuando vivimos con la esperanza de su regreso, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de centrarnos en los problemas temporales y comenzamos a ver nuestra vida desde la perspectiva eterna. Esto nos libera del miedo, de la ansiedad por el futuro y de la preocupación por las circunstancias. Sabemos que al final todo se resolverá de acuerdo con el plan perfecto de Dios. La esperanza nos da fuerza para perseverar y nos permite enfrentar las dificultades con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Además, vivir con la esperanza del regreso de Cristo nos mueve a compartir esa esperanza con los demás. La evangelización y el discipulado no deben ser actividades opcionales para el cristiano. Deben ser impulsadas por el amor a Cristo y el deseo de que otros también participen de la esperanza que tenemos en Él. Vivir en anticipación del regreso de Cristo significa que como seguidores de Él, debemos ser testigos de su verdad, llevando su mensaje de salvación a los que nos rodean. El amor a Cristo y nuestra preparación activa para su venida no se limita a nuestra vida personal. Debe extenderse a la comunidad en la que vivimos. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. La esperanza cristiana es una esperanza que trasciende las fronteras de nuestras vidas individuales. Al amar a Cristo y esperar su regreso, debemos reflejar su amor en nuestras acciones, palabras y actitudes. En el contexto de la sociedad, esto implica ser agentes de cambio, luchar por la justicia, la paz y la compasión siguiendo el ejemplo de Cristo. Uno de los aspectos más bellos de la esperanza cristiana es que no solo nos prepara para el regreso de Cristo, sino que también transforma nuestra vida aquí y ahora. Cuando vivimos con la esperanza de la restauración que Cristo traerá, comenzamos a experimentar un pedazo de ese reino aquí en la tierra. Nuestra vida cristiana no es solo una preparación para el futuro, sino una vivencia de lo que es posible hoy, al caminar en la luz de Cristo y vivir según su voluntad. La esperanza nos da una nueva forma de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de enfrentar los desafíos. Al esperar el regreso de Cristo, también debemos recordar que su retorno será un día de juicio. Esto es algo importante que no podemos pasar por alto. Jesús vendrá para juzgar a vivos y muertos, y nuestra preparación no es solo una cuestión de estar listos para recibirlo, sino también de estar listos para rendir cuentas de nuestra vida. Cada uno de nosotros será llamado a dar cuenta de cómo hemos vivido, de cómo hemos amado a Cristo y a los demás, y de cómo hemos manejado el regalo de la salvación que se nos ha dado. La esperanza de la venida de Cristo, entonces, no es una esperanza vacía ni pasiva. Es una esperanza que nos llama a la acción, a la transformación personal y a la misión. Es una esperanza que debe ser vivida activamente, con una vida de fe, obediencia y amor. Cristo regresará, y en ese día todos seremos revelados por lo que somos, pero si vivimos en esperanza y preparación, podremos recibirlo con gozo, sabiendo que nuestra vida ha sido una respuesta fiel a su llamado. El regreso de Cristo es el evento culminante hacia el que toda la creación se dirige. Como creyentes, debemos vivir con la convicción de que ese regreso es cercano y cierto. Nuestra vida diaria debe estar impregnada de esa anticipación, viviendo cada día con la preparación y la esperanza de que Cristo, en su gloria, vendrá para hacer nuevas todas las cosas. Es un llamado urgente a vivir de manera intencional, reflejando el amor y la luz de Cristo mientras esperamos su retorno. Este amor por Cristo, que nos impulsa a vivir de acuerdo a su voluntad, no es algo que se genera por obligación, sino que brota del corazón transformado por su gracia. Es un amor genuino que no solo reconoce lo que Él ha hecho por nosotros, sino que también nos lleva a vivir en gratitud, en obediencia y en servicio. Este amor nos prepara, nos cambia y nos hace vivir con una perspectiva eterna, más allá de lo temporal. Al amarlo y seguir su ejemplo, nos sumergimos en una vida de santificación continua. Este proceso no se trata de alcanzar una perfección humana, sino de permitir que su espíritu
trabaje en nosotros para hacernos más como Él. Esta transformación es un reflejo de nuestro amor por Cristo. Mientras más lo amamos, más deseamos ser conformados a su imagen. Y así, mientras nos acercamos a Él, nuestras vidas se llenan de paz, gozo y esperanza, porque sabemos que estamos viviendo para el propósito eterno de Dios. Pero, ¿qué significa vivir de esta manera, preparándonos para el regreso de Cristo? Significa que nuestro corazón está constantemente alineado con Él, que nuestras prioridades reflejan el reino de Dios y que nuestras acciones reflejan ese reino. Vivir preparados no es solo esperar pasivamente, sino estar activos en nuestra fe, siendo testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Este amor activo que nos llama a una vida de santidad también nos lleva a vivir con los demás en mente. Cristo no vino solo para salvarnos a nosotros, sino para que, al ser salvos, extendiéramos su amor a los demás. Nuestra preparación para su regreso no es solo una cuestión de nuestra relación personal con Él, sino también de cómo vivimos con los demás, cómo amamos, perdonamos y servimos a aquellos que nos rodean. El regreso de Cristo será, para aquellos que lo han amado y vivido en obediencia, un evento de alegría, pues el Rey vendrá a recibir a su pueblo, restaurando todo lo que ha sido quebrantado por el pecado y la muerte. Pero para aquellos que han rechazado su amor, será un día de juicio. La Escritura nos habla de dos caminos: el camino que conduce a la vida y el camino que lleva a la perdición. Mateo 7, 13, 14. La diferencia entre esos dos caminos no es un destino futuro que está fuera de nuestro alcance, sino que está determinado por la manera en que vivimos hoy, por nuestra respuesta al amor de Cristo y por nuestra preparación para su regreso. Es importante comprender que vivir para Cristo no es algo que hagamos de manera superficial. Jesús mismo advirtió que no basta con llamarlo Señor, Señor, sino que debemos hacer la voluntad del Padre. Mateo 7, 21. Esto implica que nuestra vida debe reflejar la obediencia sincera a su palabra, el amor verdadero y la dedicación a su causa. La preparación no es solo una espera pasiva, sino una vida activa de amor, fe y obediencia. Debemos ser como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, que tenían sus lámparas llenas de aceite, listas para el regreso del novio. Mateo 25, 1, 13. Esta parábola nos recuerda que el amor y la preparación no son algo momentáneo, sino algo constante que debe arder en nuestros corazones hasta el último día. El amor que nos prepara para el regreso de Cristo es un amor que transforma nuestras vidas y nos da una nueva perspectiva. Ya no vivimos según los valores de este mundo, sino que vivimos según los valores del reino de Dios. Vivimos con una visión eterna, entendiendo que cada decisión, cada acto de obediencia, cada palabra de amor tiene un impacto que va más allá de lo inmediato, pues estamos construyendo con nuestras vidas una eternidad gloriosa con Cristo. Al vivir de esta manera podemos tener la certeza de que estamos preparados para el regreso de Cristo. No se trata de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a vivir para Él, a seguirlo y a amarlo profundamente. Este amor es el que nos mantiene firmes en la fe, nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y nos guía por el camino de la santidad. Cristo nos ha dado todo lo necesario para vivir de esta manera. Su Espíritu Santo habita en nosotros, guiándonos, consolándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad. El regreso de Cristo será un día glorioso, un día en el que veremos el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. El dolor, el sufrimiento, la injusticia y la maldad serán erradicados para siempre, y aquellos que han sido fieles a Cristo serán recibidos en su presencia. La Escritura nos dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. En ese día todo será restaurado y estaremos para siempre con el Señor. Pero esa restauración comienza ahora. La preparación para la venida de Cristo no es algo que comenzamos a hacer solo cuando Él esté cerca. La preparación comienza en el momento en que respondemos a su amor y nos comprometemos a vivir para Él,
con la esperanza de su regreso. Cada día vivido en obediencia y amor es un día en que nos acercamos más a su reino. Vivir con esa preparación constante es vivir con la esperanza de la vida eterna, de un futuro en el que todo será restaurado y perfeccionado en Cristo. Dios viene pronto. Si quieres estar preparado, suscríbete a este canal.